Contarles que Alberto Rodolfo Kornblit es un biólogo molecular argentino, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, y hoy nos damos el enorme gusto y placer de conversar con él. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Feria de Besos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Bueno, decirte, Alberto, que entre tantísimos temas que realmente nos gustaría hablar con vos, pensamos en algo que sucedió ya hace una semana, perdió quizás un poco de agenda. Tiene que ver con esto de lo de Soledad Acuña, y a partir de un texto que publicaste en Página 12, en donde justamente venías a decirnos eso, ¿no? Que no se trató de un desliz discursivo, sino de una declaración de guerra, y que para nosotros, que nos interpeló tu texto por nuestro rol y nuestra formación también docente, acordamos con la lectura. De hecho, consideramos que la ministra de Educación e Innovación tiene que renunciar. Bueno, la pregunta para vos y para iniciar esta conversación, y a partir de tu referencialidad en la ciencia de nuestro país, pensar esto, ¿no? O preguntarte esto: ¿desde qué lugar, desde qué rol, en qué rol te pensaste al momento de hacer la lectura esa coyuntural y publicar este texto? Lo que pasa es que lo que dijo la ministra es casi, yo lo llamé declaración de guerra, sí, pero es como una posición de clase que bastante caracterizó al gobierno de Macri, ¿no? Es ponerse en un lugar en el cual ella asume que hay un sector de la sociedad que quiere que la educación sea neutra, que no cuente la realidad, que muchas veces es una realidad de mucha injusticia y desigualdad social y económica. Y entonces lo que ella pretendería es que los maestros supuestamente sean neutros, cosa que primero que es imposible, porque nadie es neutro, porque también una escuela que favorezca el sistema de desigualdad no es una escuela neutra, es una escuela que favorece a los sectores del poder. Y ella fue tan transparente, por eso digo que no es un desliz discursivo, exacto, que está marcando su agenda, y esa agenda debe ser combatida. Y tiene que terminar con su renuncia, porque cuando ella dice que no tienen bagaje cultural los maestros porque vienen de sectores pobres, es como que a confesión de parte retiro de pruebas. Ella está culpabilizando a las personas por ser pobres, y eso es inadmisible, y mucho más en este momento en que el gobierno nacional tiene la intención de revertir algunas de estas cosas de clase que ocurrieron durante el macrismo, que son lamentables. Así que para mí es que hay que aunar fuerzas para que se vaya esta persona. No quiere decir que la que venga pueda ser mejor, pero por lo menos que tenga el pudor de no explicitar tan claramente su programa de derecha. Sí, totalmente. Y igualmente, sí, ¿no? Vamos por la renuncia, digo, me parece que es claro también el repudio, pero al mismo tiempo es lo que justamente vos también lo explicabas en el texto. Acá hay ya un posicionamiento de clase, hay una disputa, hasta si se quiere, ideológica, y hay algo, porque entendemos que este proceso, estos últimos años, con justamente esta ministra, el diálogo ha estado entorpecido y obstaculizado porque han ido efectivamente hasta por cierre de escuelas, ¿no? Entonces pienso a esta declaración de guerra en donde empezamos a hablar desde un ministerio, desde lo educativo. Bueno, ahí también hay entonces una disputa que hay que dar, ¿no? Porque se están metiendo efectivamente con el campo de las ideas y el campo de lo educativo, ¿no? Sin duda. Hay una cosa que yo no puse en mi texto y que espero que no hiera susceptibilidades, pero el hecho de que todo el Estado argentino financie la educación religiosa, la educación cristiana y católica, sí, no está cuestionándose porque ella en un momento dado se defendió diciendo que ella pretendía que los alumnos aprendieran a pensar por sí mismos, a razonar, que no quería que le bajaran así paquetes ideológicos ya armados. Pero la educación religiosa, donde no enseña a pensar, lo que enseña es dogmas, es verdades que no se cuestionan. Entonces, empecemos por ahí en todo caso, a ver qué es lo que se está enseñando en ciertos colegios o escuelas a los niños, dándoles una especie de verdad absoluta en cuanto a la religión que no es tal. Claro.
Claro, totalmente. Alberto, te saluda Nicolás Ventieri, buenas tardes. Hay Buenas algo tardes. que me parece interesante que también está vinculado a esto y tiene que ver con el sentido común. Digo, también son temas que en la escuela se charla mucho y a lo mejor te llevo a otro terreno, pero insisto, está vinculado con esto. Ayer, y te cuento una anécdota muy, muy cortita, tuve una charla muy apasionada con un amigo sobre las vacunas. Vos sabés que ahora, bueno, mejor lo sabés vos que yo, se está hablando mucho de las vacunas, de su efectividad y demás. Escuché en estas semanas ideas muy diversas que apuntaban al miedo y a la desconfianza de estas vacunas que están ahí a punto de salir. Y me encontré divulgando información de profesionales idóneos en la materia para contrastar con estas ideas. Y en el fondo lo que estaba haciendo era discutir contra el sentido común que nos permea siempre, me parece. Mi pregunta es, ¿qué respuestas da la ciencia frente a estos argumentos construidos desde el sentido común en general y en particular en esta cuestión que tiene que ver con las vacunas y su efectividad? Es muy interesante lo que decís, porque yo cuando enseño biología y ciencia, lo primero que digo es que la ciencia es antiintuitiva y que generalmente las verdades científicas van en contra de la intuición y en contra del sentido común. Claro. Sí. Y la verdad es que lo que todos deberíamos aprender, no solamente los que hacemos ciencia o educación, sino toda la población, es a que cuando uno hace una afirmación, cualquiera sea la afirmación, tiene que tener un fundamento, tiene que tener alguna observación previa o algún dato concreto, porque si no se puede hacer cualquier afirmación, como decir las vacunas causan autismo, claro, o las vacunas se introducen en nuestro genoma, o las vacunas causan más enfermedad que beneficio. Entonces, ante todas esas afirmaciones no fundamentadas, lo que aporta la ciencia en todo caso son o afirmaciones fundamentadas o en algunos casos ignorancia, es decir, no se sabe, esto no se sabe, pero a veces es mejor admitir que algo no se sabe que darle un carácter diabólico o maligno que no está de ninguna manera comprobado. Ahora bien, respecto de las vacunas que están en danza, que son varias y de distintas tecnologías, yo honestamente, yo estoy en la edad de riesgo, ¿no? Sí. Yo me voy a dar la primera vacuna que sea autorizada por el ANMAT, por las autoridades nacionales, porque en principio confío, como he confiado siempre, yo nunca me fijé en el origen de la vacuna de la gripe o de otras vacunas que me he dado en mi vida, si eran de China, de Rusia, de Alemania o de Tailandia. Por lo tanto, si las autoridades nacionales toman en cuenta los ensayos clínicos y autorizan una o más vacunas, yo no tengo por qué desconfiar de ninguna de ellas, y mucho menos por el origen, porque ¿qué es esto? Hay gente que piensa que la vacuna rusa es comunista. Rusia dejó de ser comunista hace ya varias décadas, o sea, es Rusia. Claro, totalmente. De hecho, te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, si te pondrías una vacuna, si no, ¿por qué? Pero bueno, acabas de responderme por anticipado, así que te agradezco por eso. Sí, honestamente creo que hay dos cosas. Por un lado, hay un movimiento antivacunas general que preexistió a la pandemia y que en realidad está más asociado a un pensamiento mágico que podría ser asociado a los terraplanistas o algún otro tipo de cosa esotérica. Aunque no, puede haber gente que lo diga sin ser terraplanista, sin ser ignorante respecto de las realidades más obvias del mundo físico. Pero después está el movimiento antipandemia, todas las medidas de cuidado que el gobierno intentó hacer en todo el país. Y entonces dentro de ese movimiento antipandemia incluyen la vacuna o incluyen la vacuna que viene de países que ellos consideran que no son confiables. Claro. Entonces se mezclan todas las cosas. Yo creo que tienen mucha prensa, pero vamos a ver cuando en la cancha se ven los pingos, vamos a ver qué pasa cuando lleguen las vacunas. Yo creo que la mayor parte de la población va a aceptar vacunarse. Sí, vos sabés, también pensaba en esto, ¿no? Asociado a lo de vacuna y sentido común, y lo llevo a aquel 17 de julio, ¿no? En el contexto de la discusión en senadores por la interrupción voluntaria del embarazo, en donde en un plenario de comisiones tuviste ahí un intercambio con Silvia Elías de Pérez, y para mí se sentaba, si se quiere, un precedente, y lo pensamos nosotros,
sobre el sentido común, ¿no? En esto del no está bien, está mal. Lo pensaba también en este contexto de pandemia, en donde muchas veces hemos tenido que citarte en este no está bien, está mal, y la necesidad de que también sea la ciencia quien decrete, ¿no? Lo que efectivamente está mal, y porque es político, ¿no? Es político porque, a ver, lo que es político es que no toda cosa, no se puede decir cualquier cosa. Claro. ¿Entendés? No se puede decir cualquier cosa, hay un límite. Entonces, yo en realidad en esa exposición en el Senado ya me lo veía venir, porque había visto cómo habían tratado a los otros oradores. Era realmente una especie de casa de brujas parecida al macartismo, donde esta senadora y otros, incluso no voy a dar nombres, pero de lo que era oposición en ese momento y ahora no lo es, toreaban a los expositores tratando de sonsacarle ideas maquiavélicas o fines ocultos, como querer experimentar con los embriones que se abortaran o ganar dinero con eso. En fin, era tan burdo que cuando me llegó el turno yo ya estaba un poco calentito, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero esta mujer se equivocó porque empezó a decir cosas como si las hubiera dicho yo, que yo no las había dicho, y yo tengo muy buena memoria. Entonces le dije, no, repita lo que yo dije, no lo que usted cree que yo dije. Y ahí fue cuando se ensartó con el tema de que yo había dicho que debía permitirse el aborto en caso de una enfermedad incurable del futuro bebé, y me dijo que yo había dicho que iba a empujar a abortar como eutanasia a las gestantes que tuvieran bebés con síndrome de Down, porque era una enfermedad incurable. Yo ni había nombrado el síndrome de Down, ni había dicho que fuera una enfermedad incurable, que en principio, por supuesto, no lo es. Entonces ahí cayó como y cuando ella dijo, bueno, no importa, está bien, le digo, no está bien, está mal. Qué lindo escucharlo acá en vivo, porque la verdad que fue un momento sumamente educativo para mí, como ese momento, así que está lindo, lo vamos a recortar para tenerlo y guardarlo en nuestros corazones de Feria de Besos. Sí, yo no podía, la verdad es que no. Cuando salí de la sesión estaba con una becaria, ahora ya es investigadora, que me acompañó, y cuando salí de la sesión no era consciente de lo que había ocurrido a nivel, lo que después terminó siendo un meme y algo tan público. No era consciente para nada, pero me siento feliz de haber podido reaccionar así. Y que haya sido también esto, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, desde la referencialidad en la ciencia, ¿no? Quien haya podido también dar esa discusión, porque justamente, y también lo podemos charlar de cara a lo que va a empezar, ¿no? En esta agenda parlamentaria, que hay veces que es necesaria, ¿no? Esa interpelación que se realice desde la ciencia, ¿no? Porque se lo lleva justamente muchas veces a esos lugares del pensamiento más mágico, ¿no? De las otras creencias, en donde es necesario que ocurra justamente esa interpelación desde la ciencia. Sí, o sea, hay un riesgo, que es que los científicos se erijan en sabelotodos, que pueden bajar línea impunemente. Yo no quiero tampoco esa posición, pero sí quiero que podamos aportar con lo que sabemos o con lo que investigamos, para que en todo caso las afirmaciones que se hacen a nivel político o a nivel mediático estén limitadas al conocimiento que tenemos de la realidad, que, como digo, no es absoluto. Puede haber, de hecho hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, justamente volvemos al origen de la entrevista de ustedes. Eso es algo que tiene que ver con la educación. Y a mí, y lo voy a decir claramente, me preocupa mucho más la educación secundaria que la primaria. Yo creo que en nuestro país, dentro de todo, la primaria y la preescolar está muy bien, la universitaria está muy bien, pero es la primaria donde realmente los jóvenes están en la edad en que pueden absorber con mayor esponja todo lo que tiene que ver con las ciencias, con la sociología, con el sexo, con la alimentación, y a veces es una pérdida de tiempo, a veces no está bien encaminada la escuela secundaria. O sea que yo creo que ahí hay que poner todas las pilas para
para no solo aprender a pensar, sino aprender a disfrutar del conocimiento, porque muchas veces los jóvenes que van a la escuela secundaria lo hacen a contramano, se aburren, no les gusta, rechazan, hasta hacen quilombo desde el punto de vista disciplinar, y uno no entiende por qué los que tenían 17 y hacían despelote en la escuela secundaria, cuando tienen 18 y entran a la universidad, se comportan como seres que no hacen nada, no patean ningún banco. Y es unos poquitos meses de diferencia. Se ratean menos incluso también, ¿viste? Sí, no, yo creo que es otra actitud, y la actitud parte mucho también del respeto hacia el estudiante, ¿no? Obviamente en la universidad hay un mayor respeto hacia el estudiante, en promedio, por supuesto hay casos que no se cumplen, pero bueno, yo pondría todas las pilas que se puedan en tratar de mejorar la escuela secundaria, también como si fuera un acuerdo entre los estudiantes, los profesores y los padres, ¿no? Y la institución. Y ahí te quiero hacer una pregunta en relación, bueno, estábamos un poco conversando sobre la escuela secundaria, lo educativo, y también es inevitable no pensar en la ESI, ¿no? Y en el nuevo proyecto, y en toda la discusión que se viene en semanas, en la misma discusión que tuvimos en el 2018, pero tal vez con un contexto político diferente, con nuevos diputados y diputadas, senadores y senadoras, y queríamos saber ahí, bueno, como lo revisábamos recién, ¿no? Pensando en ese 2018, tu intervención fue muy interesante en varios aspectos, y principalmente esto para pensar en sentido común. ¿Cómo la ves ahora? No, yo creo que es una situación totalmente distinta. La primera gran diferencia es que hay un proyecto de ley mandado por el Poder Ejecutivo. Entonces ya no se va a discutir en abstracto, sino que se va a discutir un proyecto de ley cuyo texto se parece mucho al texto de la campaña, y que en todo caso, si va a tener modificaciones, van a ser modificaciones, a mi entender, menores. Y esto es muy importante, porque hace 3 años se discutía in abstracto, se discutía abriendo el debate, y de hecho el presidente Macri abrió el debate, lo cual a muchos le pareció que fue una gran cosa, pero en realidad en su fuero íntimo quería que el debate llevara a lo que llevó, que es a que la ley no progresara. Me parece que la actitud de este gobierno es distinta, porque está presentando un proyecto de ley del Ejecutivo. Entonces muchos legisladores que incluso del partido de la coalición gobernante se van a ver en un brete en oponerse a un proyecto si no tienen convicciones muy fuertes en contra del aborto. Entonces yo creo que es un procedimiento distinto, no creo que haya invitación a expertos a que traten de convencer a nadie. Me parece que ahora ya va directamente a la discusión del proyecto, y me parece fantástico. Clarísimo, clarísimo. Alberto, agradecerte por el tiempo, de nuevo, por la predisposición. Ha sido de muchísimo aprendizaje esta conversación y la hemos disfrutado mucho también. Bueno, gracias a ustedes, y debo suponer que por el nombre del programa les tengo que mandar besos a todos. Por supuesto, son más que bienvenidos esos besos. Alberto, te saludamos también, te mandamos muchos besos y vamos a seguir en contacto siempre. Dale, gracias.